Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir. Lo más importante del mundo está en internet, y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco. Dale duro al corazón. La fiesta fue extraña y bonita a la vez. Estaba en el piso de un chico italiano de la uni y ya de entrada me costó encontrar el portal, porque no había timbre con el nombre y tardé un cuarto de hora en decidirme a llamar. Cuando entré había gente por doquier, hablando rápidamente en italiano, y yo al principio me sentí como si estuviera dentro de una película sin subtítulos. Pero al cabo de media hora una chica vino a hablarme. Se llama Chiara y fue muy maja. Me preguntó de dónde era y cuando le dije que era de Cataluña me sonrió y empezó a hablarme de Barcelona, de Gaudí y del Camp Nou. Reímos porque yo le dije que soy arquitecta y que si quería un tour friki algún día yo se lo haría. Había chicos también, claro. Uno me intentó sacar a bailar y yo, que soy más de conversaciones largas que de reggaetón en la cocina, le dije que llevaba zapatos incómodos y que era peligroso. Este relato es de Arlet Catalaneta. Esta cuenta ya no existe. Para la gente de Twitter Cataluña, crónicamente online, seguro que más de una vez leyeron relatos parecidos a estos. Una chica, aparentemente joven, castaña, muy mona, relataba sus historias de Erasmus en Italia, a veces un poco subidas de tono, otras veces simplemente hablando de la independencia de política catalana o pedía el voto para Sílvia Orriols, la candidata del partido ultraderechista y nacionalista catalán Aliança Catalana. La foto de perfil ya era un poco inquietante y exageradamente artificial. Quedaba claro que era una foto hecha por IA. Sin embargo, la persona insistía en que ella era una chica real que simplemente no tenía ganas de exponerse con una foto de su cara. La bio decía así: noia de 24 anys, catalana, nacionalista i futura arquitecta. Tinc TEA, tingueu cura, si us plau. Mujer de 24 años, catalana, nacionalista y futura arquitecta. Tengo trastorno del espectro autista. Tened cuidado, por favor. Al perfil llegaban de forma sincera muchos hombres de más de 50-60, boomers, podríamos decirlo así, afines al partido de Sílvia Orriols, independentistas de extrema derecha, racistas, misóginos, blancos, un arquetipo que en Cataluña llamamos de forma irónica Josep Marías, es decir, José Marías, y que solo por la bio de perfil de estas personas son detectables a leguas. Normalmente los reconocerás por una biografía en la que suman muchísimas cosas. Emoji de corazón corporativo azul, Creu de Sant Jordi, blanca y roja, bandera catalana, bandera de Escocia y a veces la estrella de David. #Salvem Catalunya. Pues bien, pese al evidente deepfake de imagen de perfil de Arlet Catalaneta, atrajo la poderosísima atención de muchos de estos hombres, que a veces le aconsejaban cómo actuar y cuidarse en Italia y no fiarse de los hombres que querían ligar con ella. Arlet Catalaneta tenía siempre ese tono de catalana modélica, niña buena, que entre reflexiones profundas y afectadas a veces soltaba que sus bragas eran muy bonitas. Estáis suponiendo bien, a estos Josep Marías se les caía la baba virtual. Pues bien, este septiembre sucedió una cosa muy mágica. Otro usuario de Twitter pudo demostrar que quien se escondía detrás de esa persona, de ese perfil, era una especie de Josep María militante de Aliança Catalana y que utilizaba los datos de su propia hija de 3 años, llamada Arlet, para simular esta ficción, para generar esa vida alternativa de Arlet Catalaneta. No solo eso, este hombre tendría otro hijo llamado Biel, nombre que utilizó para crear otra cuenta falsa y que le servía para interactuar con la cuenta de Arlet Catalaneta. Espero que me estéis siguiendo con esta historia. Reconozco que me impresionó mucho. No pude más que imaginarme a ese señor cuarentón, cincuentón en su día a día, tuiteando desde las cuentas falsas y ficcionadas con nombres de sus hijos. Es perverso, es precioso. Un señor que dedica parte de su día a generar una narrativa inventada. Y no solo se trata de campaña política pro Orriols, sino que el hombre, yo creo, ya había encontrado un placer extraño en imaginar a esa Arlet Catalaneta cachonda perdida en Italia, dispuesta a poner cachondos a los hombres de mediana edad, como él, compañeros suyos de partido.
Las historias de catfish, hacerse pasar por alguien en internet para conseguir un objetivo, siempre me han vuelto loca, pero este tipo de historias me gusta todavía más, porque aquí el catfisher no tiene un solo objetivo de manipular, extorsionar o engañar a una persona, como cuando hombres que se hacen pasar por Brad Pitt estafan a mujeres de mediana edad, por ejemplo, sino que aquí yo intuyo un placer mucho más abstracto. Aquí este hombre jugaba realmente a ser otra persona en un tiempo más sostenido. Utilizaba estos perfiles para escribir cuentos, todos terribles, para relatar falsas fiestas de Erasmus en Italia, como una especie de escritor de fanfiction. Creo que Internet también permite esto, esa simulación de otras vidas posibles, a veces de forma sutil, todos somos distintos en redes, y otras de formas extremas y casi enfermizas, como en este caso. Estados Unidos es el país generador de los casos más salvajes y degenerados de catfish. Yo creo que son síntoma de ese estado de la nación. Yo los adoro, claro está. La última serie de Netflix sobre esto se llama Número desconocido, falsa identidad en el instituto, y aquí hay declaraciones espeluznantes de una catfisher imprevisible que nos explica cómo, sin quererlo, acaba metida en un ciclo sin fin que le lleva a no poder parar de insultar por redes nada menos que a su propia hija, llamándole zorra, guarra, fea, gorda. Imaginad por unos segundos a una madre enviando eso a su hija a través de un perfil falso en Internet. Muchas veces crear toda esta película permite a las personas que estén metidas sobrellevar una vida complicada, materialmente inestable, gris. En muchos casos el paro, la enfermedad, el consumo de sustancias, los trastornos mentales directamente pueden llevar a personas normales a enzarzarse en estos juegos tan locos. Dentro de este espectro de locura podríamos irnos a su extremo más tibio y pensar que Internet en sí mismo ya es un campo de pruebas en el que muchos de nosotros ya coqueteamos con otras identidades. La mentira como una parte consustancial de Internet. Podríamos preguntarnos, ¿todo avatar no es ya una ficción en sí misma? Es una de las partes de Internet que ahora mismo más me atraen a mí como polilla a la luz. Cuando veo una cuenta que huele a simulación, no puedo evitar seguirla, entender su motivación, ver cómo se va haciendo grande el personaje. Como aquellos escritores que cuentan que mientras están escribiendo su novela, sienten cómo son los personajes los que toman las riendas de la trama, los que dirigen las escenas sin que el escritor sepa muy bien cuál es la línea a seguir. Aquí siento que pasa algo similar y me resulta fascinante. Se les acaba comiendo el personaje. Me imagino la historia de este señor que por un momento imaginó ser esa estudiante de Erasmus italiana que contaba Ana y que en su cabeza no pudiera dejar de estar ahí preguntándose si esa noche saldría a cenar por el Trastevere o si se quedaría en casa escribiendo un cuento. Es fantástico porque a la fabulación se le suma Internet como campo de prácticas, como sitio donde uno puede experimentar y ver hasta dónde puede hacer crecer el personaje. Como apuntaba Ana, todos a nuestra manera performamos un personaje. El discurso digital siempre exagera un poco aquello que nos falta en la vida offline. Somos más extrovertidas, más simpáticas o más misteriosas, o lo intentamos. Aumentamos aquello de lo que carecemos. Los inicios de Internet ya iban un poco por este camino. Nos gustó ver que se abría una ventana a un sitio donde podíamos empezar de cero. En los Sims, por ejemplo, nos hacíamos más guapas, más altas y probábamos a vivir, no sé, en la casa de Operación Triunfo, por ejemplo. En Habbo Hotel jugamos con el género y con la edad. Aprendimos que podíamos mentir para esconder que detrás de esa tía de pelo rosa muy segura había una niña con brackets que todavía no se había besado. En Messenger entendimos que a través del nick podíamos ser más o menos interesantes y quizás decir aquello que nunca nos atreveríamos a decir en la vida real. Con las redes sociales no solo jugamos con quien personifica nuestro avatar, sino que jugamos con las emociones y la personalidad. Podemos ser una enfant terrible en Twitter y ser felices en Instagram mientras lloramos subiendo un post. ¿Ha quedado obsoleto el término catfish cuando hemos aprendido entre todos a engañar en Internet? Y aunque los bots falsos sirven ahora mismo como ruido para determinadas corrientes políticas, no hay que olvidar que para muchos esa personalidad alternativa ha sido un espacio seguro y un sitio donde crecer y experimentar. Margot en el ensayo Infoxicación. Internet ha sido, para muchas de nosotras, un primer lugar de intimidad, a través del que hemos ido construyendo nuestras identidades. En Internet hemos generado perfiles, con nombres propios o alternos. En Internet hemos desarrollado identidades paralelas, a través de las que nos hemos relatado hacia el mundo del offline. La configuración de un perfil genera muchas posibilidades para todos aquellos sujetos no conformes. Internet ha significado para muchas la posibilidad de nombrar, de decir, de expresar.
Pues lo que decía, ha sido para todas un campo de experimentación, un sitio donde nos hemos permitido jugar. Estoy convencida que la niña tímida que yo era no estaría aquí capacitada para hablar delante de este micrófono y exponerse si no fuera porque antes pudo jugar a ser otras en Internet. Ni tan siquiera me llamo Andrea Gómez. Estos días me estoy peleando con mi oficina de correos porque no me dejan recoger los paquetes enviados a Andrea Gómez. Me dicen que necesitan un DNI de esa persona. Pero esa persona no existe más allá de un constructo online. ¿Cómo se lo cuento yo a la persona que pacientemente me atiende cada semana en correos? ¿Por dónde empiezo? Siguiendo con esta idea de Internet como un lugar donde jugar, fingir otros roles, pienso en los videojuegos como ese espacio por excelencia. Mis videojuegos favoritos son esos de mundo abierto, en los que puedes despistarte de las misiones oficiales tanto como quieras y hacer de las tuyas. En el GTA, por ejemplo, ¿quién no ha experimentado el irresistible placer de comportarse sencillamente como una criminal que roba coches, apuñala personas y atropella a la gente? Ni siquiera ser un mafioso estiloso, un gángster avalado, hacer caso de las reglas del juego. No, solo portarse mal por Miami e increpar a NPCs. Un día, un amigo me explicó que en el GTA también era posible ser una persona normal y vivir una vida normal. Me contaba el ejemplo de un compañero suyo que era camarero y que al llegar a casa se echaba unas cuantas horas más siendo camarero en el GTA. De golpe me pareció fascinante esa duplicidad, esa vida redundada y elegida. Hacer 2 veces la misma cosa, solo que online y offline. Así que yo también me puse a experimentar cómo era eso de ser una persona normal, una autobusera, una cocinera, usar el GTA como una especie de Sims. Elena de Lara, actriz y gran jugadora del GTA, durante una época hacía streams por Twitch comentando algunas jugadas. Esto es lo que nos explicaba sobre el personaje que se creó, llamado Nora Frost. Mi personaje, que se llamaba Nora Frost, al menos el personaje que he podido presentar, era una locura, porque además pues, era un poco dejarse llevar, poner una voz así como muy reconocible y nada, y seguir a todos en las mierdas que me proponían. Mi mantra era sí a todo, entonces pues acababa en cualquier sitio, sobre todo en comisaría, la verdad. Elena formó parte con este personaje del llamado Marbella Vice, un servidor de GTA de roleplay fundado por Ibai Llanos y Jackie en el 2021 y que congregó a muchos creadores de contenido hispanohablantes. Ahí cada uno encarnaba su propio rol dentro del juego en una recreación de Marbella en el videojuego. Durante meses se podía seguir por Twitch estas partidas, incluso aunque tú no jugaras o formaras parte de él. Te convertías así en un espectador de las partidas de los otros y era ciertamente adictivo. Elena recuerda esta etapa como una forma también de crear comunidad y conocer a muchísima gente. Por lo general, un poco pude desarrollar mis conocimientos, digamos, en el GTA gracias al rol, más que a jugar yo por mi cuenta. Así que supongo que me aportó mucho más el poder hacer ese rol de GTA en London Eye, Marbella Vice, todo el rollo, porque al crear conexiones con otra gente y crear y charlar para crear dinámicas, la verdad es que me lo pasé súper bien en esa época. El otro día, en una charla del CCB titulada Turismo sin viaje, los escritores Katisha Aguirre y Luis López Carrasco analizaban a partir de sus obras especulativas cómo podría ser un mundo sin viajes o si hay forma de imaginarse un futuro con menos desplazamientos. Lo que me interesa comentar es lo que planteaba Luis López Carrasco. Él habló de un cuento suyo titulado Donde los enemigos esperan sentados junto a cubos de basura. Este cuento, recogido hoy en el volumen Europa, que acaba de ser reeditado, fue en cierto modo el germen de su novela posterior y con la que ganó el premio Ralde. En este cuento, él plantea básicamente el reencuentro de 2 viejos amigos, un encuentro que tiene lugar precisamente en un espacio virtual, dentro del propio GTA. Así explicaba el autor por qué decidió que ese espacio y no otro era el idóneo para este reencuentro. Y entonces esta gente, pues ya en el futuro dice, oye, vamos a quedar por aquí a pasear. ¿Pero por qué? Porque a mí se me ocurría una idea que es, en la medida en la que la experiencia que tenemos de la ciudad, de los lugares en los que nos hemos criado, está cambiando tanto, parece que ya no hay nada perdurable, ¿no? Es decir, yo cada 3 meses salgo a la calle porque tú dices, bueno, han desaparecido todos los comercios, han desaparecido todos los comercios familiares, han desaparecido las cafeterías, yo ya no tengo dónde tomarme un café, ¿no? Cada vez que salgo a la calle todo va desapareciendo y en mi ciudad de origen y en Madrid donde vivo. Bueno, voy a intentar fijar nuevos lugares
reconocibles para construir vecindario, construir relaciones dentro del lugar en el que vivo. No, tampoco, porque como si fueran setas de temporada, los comercios de los lugares tan turistizados también desaparecen. Y yo me preguntaba, igual lo único perdurable dentro de unas décadas, si seguimos en esta línea, ya sean los mundos virtuales que no van a cambiar, ¿no? La Miami del GTA 4 va a seguir siendo la Miami, es decir, los comercios, ¿no? Los edificios, los lugares reconocibles. Entonces llegué a pensar en este videojuego, en este relato, la posibilidad de que lo más perdurable, lo más reconocible o el refugio en el cual estas personas pueden quedar, amigos de la adolescencia, ya sea virtual, porque lo físico ha quedado como ya no solo arrasado, sino en una especie de proceso de borradura permanente, ¿no? Tengo dudas sobre dónde ponemos la línea para marcar lo que es honesto y lo que no. ¿Quién dice cuando una puede sentirse engañada? ¿Qué hacemos? ¿Que dependa de los motivos que hay detrás? Si nos engañan con la edad en una app de citas, ¿importa menos que sea alguien que está creando un personaje totalmente ficticio? Ni tan siquiera todas esas cuentas B que se crea la gente joven en Instagram y en Twitter pueden considerarse sinceras. No estás siendo realmente tú. Es simplemente tu versión más macarra. ¿Es el motivo que hay detrás de la fabulación el que nos dice si podemos enfadarnos o no? No sé quién puede estar más dolido, si el señor que enviaba DMs a Arlet Catalana pensando que era una muchachita que escribía desde Roma, o alguien que crea que se le está infestando el timeline de X de bots de extrema derecha. En La picadura de la abeja, un libro bellísimo del irlandés Paul Murray, uno de los 4 protagonistas que componen esa familia de 4, disfuncional en su funcionalidad, como todas las familias, es un adolescente enganchado a videojuegos. Al igual que cada miembro de su familia, él ha buscado su refugio ahí, en su caso en Internet, una forma de evadirse y de encontrar aquello que no encuentra en ese lugar supuestamente sacro idóneo para el bienestar y la seguridad, que sería esa familia nuclear de 4. Como la familia no funciona, porque no funciona, y todos los miembros se sienten en el fondo inmensamente solos, este adolescente, PJ, se las pasa el día jugando a un juego de matar nazis junto con un amigo virtual llamado Neb, a quien nunca ha visto en persona, pero con quien charla a través del chat cuando está triste, deprimido, enfadado o angustiado por algo. Neb se convierte así en la única persona que, sin haberlo visto en persona, conoce todos los detalles de la vida de PJ y de su familia, como pasa a veces con personas que no vemos más que a través de una pantalla, en esa distancia forzosa que nos permite mostrar quién somos de otra manera, a veces mucho más sincera que lo haríamos en la vida analógica. El día en que estos 2 amigos se desvirtualizan, se da ahí la decepción tremebunda. Como tú preguntabas antes, Andrea, ¿cuándo se puede considerar que estamos ante un engaño intolerable? ¿Cómo manejamos a veces las expectativas? A veces creo que no hace falta fantasear con un avatar muy creativo, ni siquiera interactuar realmente con alguien. Me pregunto si en la actualidad muchas páginas web comerciales sirven para cobijarse o para buscar realmente ese refugio imaginario. Normalmente siempre se habla de los niños enganchados a videojuegos como el epítome del declive civilizatorio, niños con problemas sociales que no salen de su cuarto y que están condenados al fracaso escolar y a las pajas solitarias. Pero no hablamos tanto de a qué juegan nuestras madres, nuestros padres, tíos, amigos, abuelos. ¿Cuál es su refugio? ¿Cuál es su videojuego? Pregunté a mis amigos a qué jugaban sus madres en Internet. Muchos me dijeron, la mía se pasa el día en AliExpress o Temu. Ni siquiera comprando, solo mirando o pasándome ofertas. También fichando, por ejemplo en Shein, me dijo otro. Si te apuntas a una hora determinada, consigues unos créditos que te sirven de rebaja para futuras compras. La mía, me dijo otra amiga, se pasa el día en el Candy Crush. Y otra más me dijo, la mía se está volviendo loca con cosas de salud, rollo, no para de decir cosas tipo, el arroz basmati es el mejor, es el que tiene menos arsénico. Las páginas web de fast fashion o productos ultrabaratos adoptan en cierto modo formas gamificadas. Si subes una foto de la compra te damos créditos, si en esa foto se ve cómo te queda la prenda te damos más, si fichas cada mañana sumarás más, lo que convierte el consumo en una especie de juego de pistas y aventuras. Hablando de refugios de padres, me gustaría aprovechar, si alguien detrás de Duolingo nos escucha, me gustaría pediros que mandéis algún tipo de regalo o algo a mi padre que se ha pasado el nivel de inglés
de Duolingo. Quiero decir, ha llegado a la última pantalla. Ha acabado todos los niveles de inglés. Game over. No puede seguir haciendo inglés. Ha alcanzado el nivel de lo que entiendo que esta plataforma debe considerar que es un profesional del idioma, un auténtico proficiency del inglés. Por supuesto, mi padre, cuando me contó esto, cada vez que le digo, dime algo, no sé, pregúntame qué hora es en inglés, él dice que no puede, que no sabe. Él se lo ha pasado como un juego, como una máquina contra la que lucha a base de phrasal verbs. Él considera que es lo más sano que le podía ofrecer el móvil después de eliminarse Twitter e Instagram. Después de acabar con el inglés, ahora está con el francés y con el ajedrez. Dice que el ajedrez también lo ha terminado, pero que hace poco la empresa añadió una nueva lección. Siento que mi padre está poniendo entre las cuerdas a los desarrolladores de este negocio. Deben tener datos de que muchísima gente abandona a la mitad de la lección, pero no se habían topado con alguien con tanta perseverancia. Ha llegado al final de una aplicación. Escuchemos este mensaje anónimo en Reddit. Tuve una semana especialmente estresante en el trabajo la semana pasada, y el viernes por la noche volví a descargar Candy Crush después de haberlo jugado durante más de 8 años, cuando salió por primera vez. Fue ridículamente satisfactorio jugar. Se sentía relajante y calmante, lo cual estuvo genial después de una semana con la cabeza llena de trabajo. Mi pareja me veía jugar y quiso probar, y le encantó. Lo que siguió fue que nos turnábamos para jugar a Candy Crush durante buena parte del sábado y el domingo. Él no quería descargarlo en su teléfono para no jugar demasiado y me pedía mi teléfono para jugar solo 1 o 2 niveles. Lo que da miedo es que parece que el juego realmente nos cambió. Mi pareja parecía no darse cuenta de nada a su alrededor mientras jugaba y los dos comprábamos cada vez más vidas porque no queríamos parar, aunque no sé si seguía siendo divertido después de un rato. También empezamos a discutir por quién jugaba, hasta llegar a ser realmente infantiles. Normalmente no peleamos mucho. Fue ridículo. Llegó la noche del domingo y en medio de otra pelea por quién podía usar mi teléfono, dije que iba a borrar la aplicación para acabar con esto, lo cual, afortunadamente, hice. Después, ambos nos dimos cuenta de lo ridículo que era estar tan enganchados a un juego tan tonto y pasar todo el fin de semana peleando por quien destruía caramelos ficticios. En Reddit hay un montón de mensajes y foros de hijos preocupados porque sus madres, padres se han enganchado a juegos, preguntando si existe forma de caparles a ellos también el Google Play para que dejen de gastarse el dinero. La historia del Candy Crush y las mujeres de mediana edad da para un capítulo aparte. Internet y Reddit está lleno de mensajes tipo: mi madre solo me habla cuando quiere que le dé vidas y se está volviendo realmente molesto. ¿Qué hago? Mi madre me está volviendo loco. ¿Cómo deshacerme de este estúpido juego? En una entrevista más o menos reciente, Úrsula Corberó, en La pija y la kinky, confesó que al fin había podido dejar el Candy Crush este 2025 después de estar enganchada desde la pandemia. Había conseguido llegar al nivel 27.000. Esta confesión, además en un programa para jóvenes, me pareció muy llamativa. Me dio una especie de vergüenza imaginarme a Úrsula Corberó, con esta vida de comodidades y privilegios de actriz de éxito, viciadísima en habitaciones de hotel a un juego de madres. ¿No le servía el Candy Crush también como una especie de refugio, de poner en suspensión su vida, de estar en otro lugar que no es exactamente la vida, de no pensar en nada? Me pareció interesante que se atreviera a contarlo y me hizo pensar en todos esos lugares que son refugio en Internet y que nunca nos atreveríamos a confesar. Sabina Urraca, en el podcast del Hotel Jorge Juan, dijo esto a propósito de una época en la que se hizo adicta al Tetris. Lo que más somos es lo que hacemos cuando estamos en completa soledad. Esas cosas vergonzantes, extrañas, que por ejemplo que hace Mario Lebrero, que juega como a un jueguecito como muy simple del ordenador y está absolutamente enganchado, ¿no? Yo estuve un verano enganchada al Tetris y me daba muchísima vergüenza y lo ocultaba, ¿no? Y tenía que terminar de escribir un libro y no podía porque estaba enganchada al Tetris. Y yo sé que en realidad eso es lo más vergonzante que yo podría contar en un diario, ¿no? Siempre que abro esa puerta en algún texto, ¿no? De hecho, estoy escribiendo ahora un libro a 3 con Sofía Balbuena y Daniel Saldaña París para Ediciones Almadía sobre las dependencias, ¿no? Sobre las adicciones. Y me doy cuenta que lo que más vergüenza me da son estas cosas absolutamente secretas, ¿no? Que, por ejemplo, Mario Lebrero maneja también. Y yo no sé qué cabida tendría eso en un diario mío, ¿no? Como que eso sí que me da vergüenza de verdad. Me daría menos vergüenza decir que... O sea, voy a decir una burrada, pero me daría menos vergüenza decir que, yo qué sé, que soy adicta a alguna droga, ¿no? Sí. O que soy alcohólica, que de alguna forma es un estigma
o sea, tienen estigma esas adicciones, ¿no? O sea, hay un estigma creado alrededor de ellas, pero también hay una cierta romantización y la oscuridad, y están relacionados con algo del escritor. O sea, me parecería mejor, más elegante decir que soy alcohólica que decir, o sea, que no lo soy, pero me lo parecería como más interesante que decir que en un verano tuve un problema con el Tetris, ¿sabes? Como el videojuego más simplón. A ver, yo lo defiendo y lo amo, ¿no? Ya lo he dejado, pero... Yo lo he dejado. Lo he dejado con mucho esfuerzo, pero lo he dejado. Pero como que este tipo de cosas, ¿no? Que tocan como en puntos, como que se encuentran en los lugares como más miserables y más simplones de nuestra mente. Sabina Urraca decía que para ella, ante la machacona pregunta ¿quiénes somos?, lo que ella piensa es que somos sobre todo lo que hacemos cuando nadie nos mira. E Internet tiene mucho de eso, de secreto. Lo hemos repetido miles de veces en este programa. ¿Qué buscamos en Internet? ¿A qué jugamos? ¿Cuál es nuestro historial? Nuestras búsquedas. ¿Qué pregunta Andrea Gómez al ChatGPT? Creo que ahí también se da una primera puerta de entrada a esos otros mundos posibles, a esas otras vidas alternativas, aunque a veces esas vidas puedan resultar muy poco emocionantes, menos emocionantes incluso que nuestra propia vida. Como una madre entrando al Temu compulsivamente, como Sabina jugando al Tetris, Úrsula al Candy Crush o como yo jugando a tener un trabajo de 9 a 6 en los Sims. Y aún viéndole las costuras a estas aplicaciones, tú lo has dicho, todo se gamifica desde los puntos en la aplicación de l'Armeller Origen, pasando por Goodreads o el mismo Vinted. Todos juegan sus trampas para que vuelvas a abrir la aplicación cada día, cada mañana. He hablado antes de mi padre con Duolingo, pero yo también he caído en sus garras. Cuando paso épocas de sacarme las redes sociales del móvil, sobre todo en verano, me pasa que se me queda el gesto de coger el móvil, ¿no? De consultarlo. Y una vez lo tengo en la mano, al no tener redes sociales, no sé qué aplicación abrir. Así que este verano, para no caer en la ridiculez de abrir apps por abrir, me creí que podía aprender un idioma con esta app del demonio. Pues ahora puedo decir que me siento secuestrada, estoy en sus manos, cada día que pasa sé menos del idioma, digo basta, hoy es el último día, mañana lo borro. Pero tiene esa cosa de decirte los días que llevas jugando y piensas, ¿cómo voy a romper una racha de 150 días aprendidos? Además, ¿qué daño estoy haciendo si en realidad estoy aprendiendo palabras nuevas? Bueno, pues para no romper la racha, soy una persona que en mitad de una boda tuvo que encerrarse en el baño para hacer un listening totalmente borracha. Pensé, si alguien me estuviera grabando, yo ahora mismo me moriría. Soy una esclava de una empresa que factura más de 700 millones de dólares al año. Pido por favor ayuda. También resulta muy interesante cuando se forman campañas o movimientos en Internet en contra de una figura existente de la vida real. Y esta persona es ajena a ello. Vamos, que no se entera de nada. Hará ya unos años del caso West Elm Caleb y quizás os suena, si no os lo cuento. De repente se hizo famoso en TikTok un chico de Nueva York, que era un diseñador de muebles con bigote, que resulta que estaba haciendo ghosting a una serie de chicas con las que quedaba por Hinge. Estas empezaron a contarlo en sus cuentas bajo el hashtag West Elm Caleb. Algunas se empezaron a dar cuenta que habían tenido citas incluso el mismo día con él. De repente fue como una reunión de ex dolidas, donde además Internet estaba pagando la mala experiencia de tener una cita contra un pobre tipo con bigote. Y como cualquier fenómeno en Internet, rápidamente el sistema lo abrazó y empezó a ser usado por publicistas, community managers, que sienten que siempre han de estar en la conversación con campañas del estilo «No seas como Caleb y responde a los mensajes». Powered by Telefónica. Ok, qué palo. Lo que empieza como una pequeña confesión de unas tías hablando de sus citas pasa a ser un terremoto real en la vida de alguien que ni tan siquiera está en Internet. Y aquí se abre otro melón, el todo por el contenido, el canibalizar una historia más o menos normalita en la vida real y hacerla grande en Internet, hacerla correr, hacer crecer esa fábula y construir un monstruo digital. Esa persona en realidad en un grupo de amigas charlando hubiera despertado un triste suspiro al estilo de otro cabrón más en la lista. Pero en Internet se construyó un personaje en el que depositar todas nuestras malas experiencias con citas, con el ghosting y con tíos con bigote que son cretinos. Sobre este tema escribió Rain Fisher Kwan, nunca he sabido cómo se pronuncia, pero en cualquier caso es nuestra querida Internet Princess.
En las 24 horas siguientes a la viralización de los vídeos de Caleb, millones de personas habían colaborado para difundir masivamente su rostro, nombre completo, trabajo y lista de exparejas. Miles de personas están trabajando en una campaña coordinada para que lo despidan y varias marcas de renombre han empezado a usar su nombre en publicidad para intentar vender de todo, desde vaqueros hasta mayonesa. Personalmente, señalaría a una cultura completamente insensible tras años de sobrecarga mediática, pero que aún está desesperada por estímulos, y a los algoritmos que están optimizados para canibalizar a personas reales con el fin de saciar el apetito de sus usuarios. Como un consumidor de drogas que necesita aumentar su dosis para obtener un subidón, el público está aburrido de los reality shows corporativos y los dramas con guión de influencers. Ahora, para obtener su dosis, las apuestas deben ser más altas. Necesitan ser no solo espectadores, sino participantes activos en una historia que se desarrolla ante sus ojos. Y nada es más auténtico que una historia cuyos personajes no quieren estar ahí en primer lugar. Tratar de buscar y destruir la vida de personas reales por una falta moral percibida, que es más una justificación póstuma que un instigador real, es la estrategia de elige tu propia aventura propia del siglo XXI. Hola, soy un viajero de realidades paralelas. Me dedico a recolectar pruebas y traer frecuencias para que tú también puedas viajar a estas realidades. Ahora es tu turno. Escucha el disco Sincronizaciones Paralelas y viaja. Llevo como 4 años intentando hacer shift y no he tenido mucho éxito, digamos, aunque también entiendo por qué. Hubo veces que decidí darme un break, pero estos últimos días, semanas, he estado intentando de nuevo y he sentido síntomas bien raros. Como que exploto o hasta veo una luz blanca, se me abren un poquito los ojos y veo una luz blanca. A veces he sentido dolores que me tocan la pierna, hasta he escuchado voces que no son de mi casa. Pero estos últimos días he querido ir, pero no siento. No hay un método que sienta que con este sí, como que he intentado un método mío, pero es un fracaso. ¿Me recomendarías algo? Hay algo interesante también en el fenómeno de los shifters, adolescentes que durante la pandemia empezaron en Estados Unidos, pero no solo, a colgar vídeos en TikTok y foros en los que aseguraban haber viajado durante días, semanas e incluso meses a realidades paralelas. Este es un fenómeno fascinante que analiza Gabriel Ventura en su ensayo Al millor dels mons impossibles, en el que explica algo más de estos foros, vídeos, reels que acumulan millones de visitas. Estos viajes, fundamentados según los shifters en la teoría del multiverso o la física cuántica, son posibles a través de técnicas cercanas a la meditación y a la autosugestión, y sin salir de tu cuarto. Lo que vemos en estos foros es gente joven, muy convencida de que estos viajes existen, son posibles, y entre la comunidad de shifters se dan consejos, ánimos y trucos para viajar. Ventura, en este ensayo, analiza el potencial imaginatorio de estos lugares de Internet, que sirven de alguna manera para ampliar la noción de libertad. En un momento de confinamiento, como fue la pandemia, estos jóvenes se enzarzaron en fantasiosos viajes que les permitían ir allá donde quisieran. Paradójicamente, el cautiverio, el confinamiento forzoso, puede leerse como el paso imprescindible para dejar ir un tanto la imaginación, para liberarse. La habitación del adolescente se convierte así en una especie de templo, un espacio de culto, y más allá de que ese viaje sea imposible, en realidad el viaje que se está dando es mucho más esencial. Se da simplemente en el momento en que un adolescente de 15 años de Connecticut o de Alcorcón se convierte en prescriptor de un viaje a Hogwarts o en consejero para poder ir a la isla de Jurassic Park y lo cuelga en TikTok. Incluso aunque el chaval crea en el fondo que ese viaje es una invención, él ya está jugando a un juego de rol, él ya está escapando a otro mundo posible, convirtiéndose en un personaje inventado. El libro de Ventura analiza este fenómeno a partir del deseo de escapar, del deseo de huida de nuestra realidad, un deseo antiguo del que ya escribían los poetas, los filósofos y los psicoanalistas hace más de 2 siglos. La realidad, por lo que sea, siempre se nos queda pequeña. ¿Qué es lo que hace que una persona nos resulte interesante?
En la vida real es más fácil de responder y es algo totalmente subjetivo. Se basa en la interacción de uno con uno. Está en cada uno de nosotros decidir. Tú haces un gesto, un movimiento, una manera de andar o de hablar y algo acaba resonando en mí. Paso a encontrarte interesante. La seducción es individual. En Internet la seducción es al por mayor. En Internet el que una persona sea interesante o no depende de un público más amplio, por lo que no es tan subjetivo. Ese sujeto online, ese avatar, tiene que llamar la atención a más de una persona y cuantas más, mejor. Para que una persona resulte interesante en Internet, debe moldear ese gesto, esa manera de hablar, a un vasto número de personas. Una mezcla perfecta entre lo ordinario, lo común, lo normal, aquello que sea de fácil identificación para el gran público. El clásico es que es como una amiga más, sumado a aquello que resulte seductor a ese mismo gran público. La seducción puede venir a través del rechazo. Tiene una personalidad tan discordante, tan incómoda, tan poco consciente de la ridiculez que no puedo dejar de mirar. O por el contrario, a través de la más pura atracción. Hay algo brillante ahí que quiero descubrir. Internet es estar fingiendo todo el rato. Nunca finges ser tú mismo porque la versión de uno mismo es aburrida, obsoleta y agotada y ya reside en la vida real. Proyectamos algo mejor o algo que consideramos mejor. No necesariamente pasa por una mejora cuantificable, es algo abstracto y que se alimenta de las inseguridades de cada uno. En Internet forzaré que soy más intelectual de lo que realmente soy, más preocupada por la amistad, más selfies desde un buen ángulo para reforzar que en realidad no puedo ni mirarme al espejo en plena luz del día. Ensayamos una mejor versión de nosotros como en The Rehearsal, esta serie que tanto nos ha gustado. Internet funciona como plató donde irse probando máscaras y disfraces. Hoy tengo esta personalidad y mañana quizás me mostraré un poco más díscola, más antipática. En Instagram juego al misterio, en Twitter saco la versión más humanista. Seguramente entran en contradicción todas estas múltiples personalidades que desplegamos en la red, pero tampoco nadie está tan pendiente de los otros como de uno mismo para darse cuenta de esos detalles. Dice Gala lo siguiente en su newsletter The Girl Pope. Esto explica por qué a veces imitar una versión mejorada de ti mismo, aunque no te sientas digno de ella, funciona. Cuando actúas sin la vigilancia del yo narrativo, no estás analizando, estás habitando. Y en ese espacio menos controlado, muchas veces aparece lo que el análisis jamás habría permitido. Imitamos sin darnos cuenta de que estamos aprendiendo. Luego viene la razón, y con ella la ilusión de que solo lo que se explica tiene valor. Pero lo primero que se activa cuando finges ser otro, más carismático, más sensual, más hábil, no es la razón, sino una capa de inteligencia somática que consigue escapar de tus limitaciones. Detalles. A la vez, esa necesidad de llegar a más gente, que ese tú a tú que nos ofrece la vida real, hace que la base de nuestra personalidad online sea una personalidad modulable que se mueva entre lo que consideramos normal, lo poco estridente, lo que se supone que es para todos los gustos. Por eso hay un momento que todas las creadoras de contenido se unifican, pasan a ser iguales, mismo pelo, mismos gustos, mismos zapatos. Aspiramos a la universalidad. De ahí que luego aparezca esa contradicción con el intentar no parecerse mucho al otro. Esa idea constante que nos persigue de creo que todo el mundo me copia. Hablar de plagio en Internet está totalmente obsoleto. Por eso uno de nuestros mayores miedos es esa sensación de que cualquiera es reemplazable. Felicidades, has llegado al final de esta serie, no sabemos si con muchas distracciones, interrupciones, con varias pantallas entre medio y con más dudas que respuestas. Da igual, nosotras te lo agradecemos y te invitamos, eso sí, a que escuches el episodio final, un capítulo extra. Si sigues haciendo scroll, llegarás a nuestra clínica de desintoxicación. Bienvenidos. Idea y texto: Andrea Gómez y Ana Pacheco. Diseño sonoro: Rob Román y Nacho Medina. Cámaras: André Ignat y Nacho Medina. Edición y retoque digital: Nacho Medina. Diseño gráfico: Ana Ayala. Coordinación y apoyo técnico: Clara Narbión, Isaro Bo y Bet Colvinen. Con las voces de Joana Girona, Mar Vallverdú, Bet Colvinen, Johan Wald, Clara Narbión y Marina Ramón. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.